Eldora, ¿qué son las armas? Ya no puedo estar despierto. Dani. Gracias a los La chicos peste. de Korn por La su peste. introducción. Buenas noches, Daniel, bienvenidos ¿dónde a estamos? nuestro programa número 66 desde algún lugar al final del arco iris o, como he decidido nombrarlo, desde el almendro. Hoy nuestro programa es el 66 y estamos todos juntos, muy juntos. Creo que estamos muy prendidos, No, pero Todavía no. bueno, puede ser como más. chico, Tommy, ¿cómo oye, habla estás? por ti mismo. Bien, Dani, con otra semana más de cuarentena, creo que ya sí como que se empiezan a ver las secuelas mentales del encierro. Felipe está muteado. Felipe, desmuteate. Ya. Lo que pasa es que también estas habilidades técnicas se van desarrollando, pues después de eso dimos un skill de videollamada al pico. Yo recuerdo, y justamente pensaba eso ahora, que la primera vez que hicimos el programa por videollamada nos costaba mucho interiorizar, hablar y esperar que el otro hablara. Y ahora como que ¿Qué lo estás tenemos diciendo, interiorizado. Daniel? Eso nos cuesta mucho incluso estando presentes, pues. Juanse, igual, A lo todos bien, sabemos- todos practicamos como una latencia social. pero Juanse es el que más, porque como él tiene lag, incluso cuando está en vivo. Es por la tiroides. Sí, pues otros le dicen Antes- agüevamiento, por- pues. Por tu enfermedad silenciosa. ¿Saben qué descubrí? Yo doy clases por Zoom y Zoom le permite a uno poner un background que uno quiera. Entonces, en estos días di clase con Uribe detrás. Fue demasiado maravilloso. Con Uribe sirviendo un guarito. Fue muy mágico. ¿Y por, Ay, sí, por qué querías que Uribe te sirviera un guaro? Eso no se Porque yo llama lo- como proselitismo político, Juanse. Eso está. No, para nada. ¿Por qué? Eso es castigado por la ley. Sí. Estás adoctrinando a los muchachos. No, porque yo le doy las clases de inglés, Daniel, las clases de inglés, que es una institución privada, no educativa. De todos modos. No, O sea, aprender Yo inglés no es educativo. Pues sí, muy charro y No, todo. pero la academia- Está mal. la academia no es educativa. Y estaba en tono. Era una que me estaba sirviendo un guaro. No estaba sea, viendo Uribe- política. Uribe estaba sirviendo un guaro en inglés. no, y además, qué triste. Uribe sabe mucho inglés. Uribe Una sabe mucho guardia inglés. entonces. Claro, él Ustedes estudió no en lo- Harvard. Yo sé. Yo lo utilizo de ejemplo mucho en clases, como la correcta pronunciación. Bacán. Eso el muchacho. ¿Cómo así? Como I killed you. Usted no escucha a Uribe hablar inglés, es un maestro del inglés. ¿Sí? Alguien entendió esa referencia. Todos sabemos quién es Ahmed. Ahmed. Sino que es una referencia muy de 1990. Entonces, pero Bueno, hagamos una cosa. Los de menos latencia son los que menos pueden hablar. Pero ¿por qué? No sé vos, decime por qué. O sea, nos demoramos cuántos programas para que Pipe entrara con la censura. No, el uribista de Juan Sebastián me acaba de censurar. Eso fue pasó. culpa de Tomás. No, Porque- Que Mira, cada ahora- vez que abandonaba a Tomás. Felipe se volvía más uribista. Sí, Tommy. Ahora te estás censurando, ya. ¿sí ¿por ves? qué? Hey, Tommy, O sea, Tommy, cada ¿sabes? ocho- ¿Por qué? ¿Sabes qué No empecé manches, a ver? estás muteado. Tommy, ¿sabes qué empecé ¿Qué en es esta esto? lucha? Marica, soy todo reviviendo toda mi juventud. Estoy viendo uno. Juanse, yo Diego, creo que no, deberías limitarte a sentir, porque no se te escucha ninguna frase completa. Es que estoy hablando en código, que es como un cifrado extra de protección se usa en la llamada. Pero esto no es, Héroes del esto no es futuro. house Party ni Zoom. Esto es Pero Meet. que estabas viendo. Estoy con Felipe y Tomás, estar grabando viendo lucha ¿Viste? libre. Estoy viendo lucha libre y reviviendo
WWE como desde el 2001. A la buena Estaba el época Undertaker. Pero Helio, claro, King. Comanche, estás ya muteado. voy en la época del Undertaker cuando dejar lista. Pero si, Todavía Sí. estaba joven. si has tenido tiempo en la cuarentena. Pues, Pues en esta Semana Santa me terminé los funerales de la mamá grande. ¿Sí? Pero estás haciendo trampa, Juanse, porque habías prometido que ibas a leer una página Por de libro. uno y luego una página de otro y de otro. Sí, no quedan unos libros más que otros. Pues, por ejemplo, Pero entonces eso supondría que ya acabaste varios libros. no, pues voy como realmente Comanche, voy sigues como muteado. en la mitad de unos, terminé otros, así. Ok, saludos yo muchachos. no he Saludos. leído Comanche, No, estás muteado. y sa- Comanche, estás muteado. me bajé un programa, un juego que se llama, Santiago me lo recomendó, y yo lo estaba jugando, se llama Trópico, y uno es un dictador caribeño. Es muy divertido. Había un juego así, cuando Pentium 1, Pentium 2, cuando Pentium 2 había un juego que se llamaba Banana Republic y era de un dictador en una república caribeña que producía banano. Mi papá no me dejaba jugarlo que porque eso era una burla a Colombia. Güey. Petro. En serio. El eterno platanal. ¿De qué más a ustedes? Claro, pues que el plátano es muy rico, pues todo hay que decirlo. Ok, Sí, ok. yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta. Aquí hay una El platanal pregunta. como si fuera algo despectivo. Sí. No, es que Ese purecito de plátano, cayeye. todo es peyorativo. Pero El cayeye es muy rico. Pero todo es peyorativo, depende de la enunciación, como usted lo haga. Claro, pero es que platanal. alguien dice como algo malo que está sucediendo en Colombia y vos decís, es que esto es un platanal. Sí, los colombianos. platanal. Pero yo creo que es pero igual la gente que tiene platanales es la más rica de Colombia. Yo no entiendo cuál es el hijo de puta joda. No, yo creo que Estás enojado porque no tienes un platanal. Sí, pero yo creo que la gente dice eso por las ranitas que son venenosas. Yo no sé por qué dicen. ¿Te acordás cuando te dijimos que no hablaras a la carrera para que te pudiéramos escuchar? Es imposible que no hable a la carrera, lo siento. que si tiene un plátano, está más despacio. Bueno, en serio, hablando de esas censuras, Si tuviera un platanal tendría mejor internet. Es cierto. Sí es, maldito platanal. El Comanche No, voy a traducir el Comanche, plátano. hace señas mientras fuma y dice, hijo de puta, y volea la mano. Y volea la mano. No, él Y está, volea la mano. él está en un performance desde hace como 2 minutos, muy hermoso. Marica, deberíamos hacer este performance. ¿Quién mueva a Juan Pablo, parce? ahí Juan vino, Pablo, yo- quítale el hijo de puta micrófono, el mute, por favor. No, él lo está haciendo O él sea, solito. O sea, esto es contenido para un programa de audio. Esto es contenido totalmente De preciso. calidad. Deberíamos presentarnos, es para algo audiovisual. Deberíamos hacer un performance de esto sin hablar. Sin hablar. Como las poses en las que se estabiliza Los que se Juan. congela a todos. No, podemos hacer un programa todos con el micrófono apagado, asumiendo que dijo la otra persona y ponernos bravos con el otro porque de pronto nos ofendió. Pero entonces ahí solamente quedaría grabado. Pues lo podríamos hacer. Realmente es un ejercicio que suena como interesante. Lo podríamos hacer, pero cada uno grabando lo que está respondiendo y después mandándoselo a Felipe para que haga las respuestas. Sí, nada más se demorará que 8 o 10 meses en que las monte. Pues el programa no tiene nada de edición. O sea, él tiene que enviar un archivo de audio y lo envía una semana después de que grabamos. Cuando se acuerda, como, ay, güey, madre, el lunes.
Tengo que enviarlo. Y después todos me dicen, apenas estás montando el programa hoy. Pero usted también te dice como, hey, no me mandaste el programa. Pero pues es que cada uno tiene sus responsabilidades. Yo no tengo que estar recordándoselas a todos. Ok. ¿Y cuáles son Comanche. cuáles son las responsabilidades de todos los otros? Porque yo soy el que, si no mal recuerdo, yo soy el que por las últimas 3 semanas ha preguntado a qué horas grabamos, a qué hora nos vemos. Esas son tus responsabilidades. Ok. Los otros, su única responsabilidad es estar aquí. Y aquí está. ¿Vos aquí crees que yo estamos. podría ponerle más responsabilidades a Juanse, güey? No, Yo es que tan sí. ocupado. Pero yo tengo una pregunta, Juan Pablo Comanche, porque yo le acabo de dar clic en la imagen de él para verlo, y él hace cosas como si en la pantalla apareciera él. Él sabe que él no aparece en la pantalla cuando está muteado. No, me imagino que no. Pero, Bueno, Esto no es video, este chiste no funciona para audio, muchachos. no, pero, o sea, yo lo vi ahorita, estoy intentando, pero pues yo solo los veo a ustedes 4, yo no sé, él cree que él es, me imagino, porque él ahorita estaba modulando. Pero es un O algo performance como muy él. bello. Él está ahí hablando. ¿Quién sabe con quién está en una llamada? Él está ahí, Aló. Yo le dije que él está ahí. él está ahí No sé, haciendo qué puta está su bien. Shakespeare improvisado, weón. Es como cuando él habla y habla y habla y no deja que la otra gente responda nada y sigue diciendo cosas, pero nadie lo escucha en este caso. ay, Sí, pero vos como el dueño de la conversación no puedes desmutearlo. Solamente se puede desmutear él. él es libre, déjenlo que es su forma de expresarse en este momento ante la censura de Felipe. Pero Sí, ¿cuál censura claro. de Felipe? Feli, porque tú eres el censurador. Yo no lo ¿No muteé. censura? Vos lo muteaste, apareció en el... Juan se lo apareció muteó. Yo no lo No. muteé. Sí, No, se hubo muteó. un letrero que dijo Felipe muteó a Juan Pablo. yo lo, yo, Ah, yo- qué bandera. Qué bandera, yo lo, Felipe. yo lo muteé la primera vez por Hablo accidente. bien. Yo lo muteé la primera vez por accidente. Censura. Él se desmuteó y después Juan se lo muteó. Pero luego es- Censura. Yo nunca lo muteé, yo me muteé a mí mismo. Daniel me dijo, desmuteate, Juanse. Es Luego que de por que- accidente, por accidente. Censura. Sí, Censura porque para iba- todo. Sí, porque yo iba a mutear a Juan, sí. Luego del ejercicio de censura y autocensura, ¿por qué no, Comanche, salí de tu exilio en el silencio? Comanche, te el chiste no desmuteas? funciona. Esto no es un show audiovisual. Salí ¿Qué tal? de tu exilio en el silencio. Qué Todas- belleza de Todas oración. las cosas tan importantes que debe estar diciendo Juan Pablo. parce. Salir de tu exilio en el silencio. Pues han Sí. logrado escribir en cuarentena. Escribir en cuarentena, no. Yo, por ejemplo, estoy muy preocupado por la crisis mundial y no puedo hacer ninguna otra cosa más que preocuparme por la crisis mundial. Pues no, a mí no me pueden exigir leerme un libro, ni hacer un proyecto productivo, ni ninguna de esas cosas. Ok, ¿no? ok, Yo estoy dedicando todo mi tiempo a Preocuparte por la preocuparme crisis. por la crisis. Aquí Sí, viene- marica, mi primer pensamiento así como productivo fue cuando Daniel propuso el keynesianismo y me pareció súper maravilloso. Y luego leí que Colombia va a exportar 2.5 billones de toneladas de comida y dije como, bueno, a la verga el keynesianismo, chao. ¿Vamos a exportar o a importar? A importar 2 puntos. Y es como, ok, va, chao. Y ya le dije adiós al sueño. ¿Te dieron? Padre, yo tengo un conocido que hizo una importación de pruebas rápidas para coronavirus, 100.000 pruebas. Y ya tiene Un vecino. como 60.000 Un vecino. y un vecino. Petro, y las vende Yo también pedí. a los privados. ¿Cómo? Y las vende a privados. Sí, las vendía a privados, pero de a 10.000 mínimo. Hijo de madre. Y son efectivas. Sí, tienen un 95% de efectividad, están aprobadas pues como por los gobiernos de Colombia, todo. A mí ¿Y eso a me... quién se las vende?
se las ha vendido, los clientes que ha tenido son gente que pertenece a secretarías de municipios en el país, pues, o sea, a gobiernos locales. Una de las formas de que he escuchado, como la atender a la contingencia, que es como una de las más peligrosas, es el contagio como controlado. El contagio virtual. Pues como que permite que las personas se vayan contagiando para generar inmunidad y que esas personas con cierto certificado médico puedan volver al trabajo normal, y que se está aplicando en algunos lugares con esas pruebas masivas. Pero ahí me parece súper teso que uno tenga que tener un certificado de haber estado enfermo y haber sobrevivido como para poder salir y para poder como reabrir la economía. Pues es que Lo que pasa es que el verdad la peligro de solución. eso... No, dale, perdón, pensé que había acabado. No, ya pasa. No, yo Sí, iba a decir joder, que el rebaño. no, pues que el peligro de eso es que uno, no hay, si bien puedes, o sea, sí, te da y desarrollas antivirus, anticuerpos pues, contra ese virus, pero la vaina es que no estás exento y no existen pruebas de que si te da, entonces ya quedas inmune a eso, pues no es como Pero la ya, varicela. Pele, Y ya Pele, ha Sí habido es, gente que le ha dado de dos hecho veces. sí es como una varicela y a la gente sí le da 2 veces varicela. le da otra vez varicela. O Generalmente sea, se es presenta como, como lo que llaman herpes zoster, que es culebrilla, y la culebrilla es un segundo contagio de varicela, porque todos los virus ¿no? funcionan de la misma manera o de manera muy similar, y es que se quedan en tu cuerpo, pero tu cuerpo tiene anticuerpos o defensas suficientes para mantenerlo a raya. En un momento en el que estés inmunodeprimido, que puede suceder muy fácil en una época de crisis porque es psicosomático el tema, o sea, estás preocupado, estás estresado, estás deprimido, también se bajan tus defensas y puede presentarse nuevamente un nuevo brote del virus que ya está dentro de tu ADN. Y se lo Pues, puedes pegar a otra gente, que esa es la vaina. Tommy, y en la respuesta, estoy hablando despacio para que no se vaya a trabar. El virus no genera inmunidad cruzada, o sea, es como una influenza, es un coronavirus como el H1N1, el H2N2, como SARS, que te puede volver a dar siempre. Por eso la importancia de la vacuna. Seguramente cuando saquen la vacuna tendrás que vacunarte anualmente frente a las diferentes mutaciones y cepas. Eso se controla fácilmente una vez haya una sola vacuna, pero uno se puede contagiar varias veces del coronavirus, entonces no es eficiente. Sí tiene inmunidad, pero Y en este momento para el H1N1 no existe cura. Que vos tengas o sea, que tengas unas defensas preparadas para el virus, significa que tu cuerpo o tus anticuerpos saben cómo responder ante una nueva entrada. No significa que el virus no vuelva a entrar a tu cuerpo. O sea, si sigue en el ambiente, vuelve a entrar a tu cuerpo y tus defensas pueden estar listas y preparadas para defenderte frente a ello. O estar inmunodeprimido. Inmunodeprimido y te repite. Pero bueno, igual eso circula al mismo punto, o sea, que es que, o sea, todas las acciones que estamos tomando o que nos han hecho tomar no son no son principalmente en pro de cuidarnos a nosotros mismos, en aras de cuidarnos a nosotros mismos, sino de cuidar a otras personas, o sea, y el objetivo final de eso es no causar no saturar, esa es precisamente la palabra, la fuerza de salud que existe, al menos en este país, que desde una vista positiva es ineficiente, desde una vista real realmente no funciona porque aquí pues es el segundo mejor en Latinoamérica y el 20 en el mundo. Entonces, el dato suficiente. Es mejor
que muchos. Es mejor que el de Italia, mejor que el de España. Pero eso no importa, eso no importa si no funciona. El más malo Pero, contra el peor no significa Felipe, que es el más malo sea bueno. Felipe, pero es una cuestión de percepción. Sí funciona. El problema es que sí funciona. 28 que mejor funciona. Funciona bien. El sistema de salud en Colombia funciona bien. A pesar de todo, tiene que mejorar bien. La salud en el mundo no funciona. La salud Sí. es un tema muy difícil en todos los países. Pues realmente en donde están, en teoría, donde están mejor preparados para una crisis de salud, sobre todo pues como por los temas de acceso a la salud, es en Europa. Y en Europa hay 3 países en los que hay un acceso a la salud universal, es decir, cualquier persona puede ir a una clínica y ser atendida sin necesidad de que pague una seguridad social y sin necesidad de que pague un seguro de salud. Y hay 3 de esos países que están desbordados completamente, pues que son Italia, Francia y España. Pero la vaina con Italia es que tiene una historia larguísima de deficiencia pulmonar por ciertos pueblos y tal. Que es el artículo que yo les pasé el otro día, que decía que el pueblo que básicamente ha tenido la tasa más alta de mortalidad debido al corona, que es que finalmente el virus lo que causa es una deficiencia pulmonar, es un pueblo que se dedicó a producir un material que en este momento se me escapa, perdón, estoy haciendo una tomasa aquí, pero que produce un material que larga exposición a ese material causa una deficiencia pulmonar ya de por sí. Encima de eso. Encima de eso, en Europa tienen una historia larguísima de fumar. Feli, pero tú le puedes encontrar las explicaciones que sea, no, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo. Va a pasar aquí, está pasando en Ecuador, está pasando en Brasil. Es imposible, no importa. El problema de esos países es la pobreza. La mayoría de los países europeos tienen un déficit entre la riqueza real y el pobre acceso a la salud real que hay. Más allá de las condiciones preexistentes, lo que está matando a la gente y lo peligra es la incapacidad de acceder a los sistemas de salud. O sea, mira, por ejemplo, en Alemania. En Alemania el índice de mortalidad es bajo porque hay mayor acceso a... O sea, la mortalidad del virus es una cosa, pero la incapacidad de acceso a la salud es otra, porque la mortalidad asociada al virus por colateralidad es grandísima. Pero lo que estaba diciendo Juanse, es precisamente que en Europa hay un acceso universal a la salud. Entonces no es, o sea, el cuento, o sea, y entonces es momento de pronto de llegar al artículo. Pero yo no estoy, pero yo no estoy diciendo que sean incapacidad de acceder porque sean pobres, sino incapacidad de acceder porque están tapados, o sea, están colapsados. Entonces, el problema es que los hospitales están colapsados por la cantidad de casos que es imposible que los atiendan. En Europa pasa de cierta forma. En Ecuador, ¿qué pasa? Los 700 muertos que recogieron en Guayaquil, 650 no se murieron por coronavirus, pero 650 no pudieron atender. Sí, claro, o sea, el tema crucial del coronavirus no es la cantidad o sea, sí es la cantidad de contagiados, pero en últimas es la cantidad de contagiados por la disponibilidad de camas en los hospitales. Entonces eso sí tiene que ver con que haya acceso al sistema de salud, pero también tiene muchísimo que ver con la demografía de cada país. Es decir, si hay una mayor desobediencia civil frente a las propuestas del Estado, entonces hay un mayor riesgo de contaminación o de contagio. Y con ese mayor riesgo de contagio hay una mayor posibilidad de que haya una crisis hospitalaria. ¿Qué digo con eso? España, Francia e Italia son países o sea, de alguna manera
que se les considera desarrollados. Herederos de lo latino, son romances y son gente que no cumple las leyes y que no obedece los lineamientos oficiales, como pasa también en Latinoamérica. O sea, en ese sentido, en Colombia vamos bien porque a pesar de que tenemos esa herencia latina de desobediencia, también tenemos esa herencia indígena de resignación, y entonces nos resignamos a lo que nos impongan, aunque queremos desobedecer. Entonces, tal vez por eso en América Latina no han llegado todavía a unos casos ridículos como los que han llegado en estos países de desobediencia. Y en ese sentido, ¿qué pasa con países anglos como Estados Unidos y realidades como la Nueva York, viendo que son los latinos y los negros los que tienen mayor mortandad en el virus en este momento? Que hay una relación sí directa entre pobreza y peligrosidad. Todo eso. O sea, una de las cosas que implica convertirse en residente en Estados Unidos es ese deseo por la libertad individual, Tommy. Es algo que se vende internacionalmente y que ellos han defendido a capa y espada. Y es más importante para ellos la libertad individual que el beneficio común. Es decir, para mí es más importante salir de mi casa y hacer el consumo que yo quiera y lo que se me dé la gana, que proteger a los demás quedándome en mi casa, porque sí, en base es protegerte a vos mismo, pero también es proteger a los demás, porque vos no sabes si estás contagiado. O sea, es muy difícil saber que estás contagiado porque en muchísimos casos el virus es asintomático. En muchísimos casos. Y si ya estamos llegando a casi los 2 millones de contagiados en el mundo, son los contagiados que han asistido a un sistema de salud para que se hagan un test, una prueba y comprobar si están contagiados, pero la cantidad que es asintomática y que no tiene que ir nunca a una clínica que le hagan un test puede ser el doble de los casos que hay confirmados. Entonces, el quedarse en casa no es solo por cuidarte a vos mismo, de hecho es lo menos, es por cuidar al resto de la gente. Porque y en un país en donde prima la libertad individual, a mí me vale chimba si contagio a un montón de gente porque a mí no me está doliendo nada, ni tengo que ir a una UCI. Entonces salgo y contagio a todo el puta mundo. Petro, volviendo a un programa anterior en el que tuvimos una discusión sobre los discursos esas delimitaciones que hiciste no te son un poco identitarias, hablando de la identidad latina, la identidad anglosajona. Es que no es una cuestión, yo pensaría que no es una cuestión identitaria, o sea, porque sigo peleando con el tema de la identidad, Tommy, pero sí es una cuestión común. Y sí es un leitmotiv cultural, a pesar de que no sea algo identitario. Entonces ahí estás definiendo casi que la identidad, aspectos y rasgos comunes en un grupo de personas. No, comunidad diferencial. Aplausos. Una palabra los mismos, pero acompañados de acciones concretas para los médicos, el personal de salud, las enfermeras. La réplica de la oposición. Curando. Estaba viendo perdón, es que puse la sesión del Senado. ¿Sí estás sesionando virtual el tiempo? Yo muteé a Juanse para que no haga cosas extrañas. ¿Qué fue esa intervención tan X? No. Llevaba varios días sin sesionar. Perdón, es que yo lo pregunto. Me había perdido viendo al Comanche haciendo cualquier huevonada y entonces me distrae.
Yo llamé al Comanche Yo no- por celular y me dijo que no se iba a conectar. Está Ya. haciendo uno de estos poéticos. O sea, ahí me da, es como Comanche, nadie lo está viendo, güey, quién sabe qué está haciendo ahí creyendo que lo estamos viendo en la cámara. Está Y no desnudo. lo estamos viendo porque que todos, en este momento es el centro de la atención. No, pues, pero porque es que sigue ahí, pero es como, no sé. Yo lo pregunto no tanto como por el ánimo simple de generar polémica, sino porque a eso me refiero yo pues no me refería yo cuando hablaba de identidad. Pues listo, entonces nos llamo identidad, esos rasgos comunes que pueden caracterizar una sociedad, un espacio geográfico, un espacio simbólico, un territorio simbólico, hacen que las cosas se determinen de una u otra manera. Y en esa línea de pensamiento, el, la respuesta, el cuidado del otro, es un cuidado que va dirigido a una identidad más grande que la identidad humana. Y en ese sentido, pues, pensarse en la identidad humana, o no, pues no identidad, como dice rasgos comunes, ¿qué podemos pensar en eso que hace que, ya sea por resignación o, o nos quedemos en casa o por el deseo de la libertad individual salgamos de ella? ¿Qué, qué posibilidad hay que en este momento nos haga pensar en un tema más macro para poder evitar pues las imágenes que estamos viendo que lo hablábamos de Guayaquil, de lo que está pasando en Nueva York, o lo que ocurrió, o lo que ocurre en España o en Italia? Y hasta qué punto esa forma de identificación, o no identificación, como quieran llamarla, esos rasgos comunitarios colectivos, pueden aguantar esta cuarentena, o podrán aguantar la revisión económica que con ella viene. Yo, es que el Comanche está moviendo la boca, me gustaría escuchar. quién sabe qué cosa tan importante. Debe estar diciendo una genialidad. De esto, pues, o sea, básicamente como por lo que nos llevamos más de 64 semanas encontrándonos, se está resolviendo todo con esa oración. Tiene la vena brotada de la frente para, nada más, un signo magno ahí de... Pero no, o sea, mi duda vendría un poco como a lo que explica Pedro, porque yo creo que habría que analizar país por país, situación por situación y cómo se adelantaron las medidas dependiendo de cada caso. Porque un poco volviendo al tema, por ejemplo, el contagio por rebaño, que es como hipotetiza Tommy que eventualmente tendríamos que hacer, pues esa es pues como una de las decisiones que toma Reino Unido al principio y que hoy le está costando pues que tenga el mayor número de muertos versus recuperados, pues, y que tenga una gran cantidad de población en una situación bastante dramática. Quizá Reino Unido no esté como en lo más alto de Estados Unidos, pero si uno va y mira la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos, la cantidad de personas que se han recuperado, se da cuenta que tomaron una muy mala decisión y no creo que responda solamente a una situación sociocultural pues de afectividad o de ser laxos frente a la norma, sino que también responde como a cómo se implementó la política, ¿sí? O que es un poco también lo que yo diría, pues lo que me atrevería a presuponer sobre Estados Unidos y en el caso muy puntual de Nueva York, donde muy rápidamente, como en marzo, yo, pues como en la primera semana de marzo, un amigo nos contaba que estaban haciendo en Nueva York fiestas de contagio. O sea, que toda la gente estaba como, había gente reuniéndose para enfermarse de una vez, para seguir un poco con la vida tranquila. Y eso tuvo pues como unas consecuencias muy dramáticas, pues, que es lo que estamos viendo con las cifras, especialmente de Nueva York. Pero entonces a mí sí me gustaría analizar, pues tener como la duda por lo menos de ver caso a caso y situación a situación, porque eventualmente yo lo que creo es que, o sea, la cuarentena se va a tener que levantar en algún punto, sea por una situación económica o sea por lo que, muy a mi pesar me estoy temiendo, haya un levantamiento popular.
eventualmente pues mucha gente que vive del cotidiano y que su vida, pues o sea, que no vamos a poder resolver, se va a levantar y va a hacer algo. Es que Dani, es una la pregunta. Dale. O sea que vos estás poniendo en duda la idea de los estudios comunitarios y planteas que son las decisiones políticas las que están determinando las formas de contagio. No solamente, a lo que estoy diciendo es que es pues o sea, que uno tendría que tomar varias variables en consideración. Variable. Yo creo que, pues así como datos que tenemos objetivos y verificables, son las condiciones de comorbilidad que tienen ciertos países. Italia, más allá de su forma de ser, tiene una población realmente vieja, facilitó que se muriera mucha gente. Estados Unidos, una población extremadamente obésica, una comorbilidad y obesa, que es comorbilidad que, o sea, datos objetivos que hacen que los muertos crezcan rápidamente. No obstante, la mayoría de países se mantienen entre un 3 y un 6% de mortandad, la mayoría, sino que lo que difiere es el avance o lo que se llama el aumento de la curva, que yo considero y que sí tiene que ver con el tiempo que se toma en tomar ciertas medidas, también características propias de los países, como dice Pedro. Digamos, Colombia es un país turístico, de cierta forma. Bogotá es una ciudad más cosmopolita que el resto, por eso seguramente tiene muchos más contagios, más allá de que sea más desobediente. Es una ciudad de tráfico, la gente turista pasa por ahí, hacen escalas. Son como los factores objetivos que permiten que los contagios se extiendan más rápidamente. Claro, y cuando hablamos de Estados Unidos no solo podemos hablar, pues no podríamos hablar solamente de un país, sino que deberíamos dividirlo en 52 países o 52 estados, pues. Sí, porque por ejemplo, para la porque Semana Santa, en últimas pues como para las cifras de las que habla Juanse, que se mueven entre un 2 y un 6% de mortandad, Estados Unidos está en un 4% de mortandad, sí. Son casi 24.000 muertos, pero son 588.000 contagiados. Mientras que si comparamos eso con los muertos que hay en España o Italia, es una cifra que supera, las muertes superan el 10%. Lo mismo en el Reino Unido, lo mismo en Bélgica y en Holanda. Y en Europa realmente la media está casi que llegando al 10% de mortandad, mientras que en países de América se rige por esos rangos que dijo Juanse, entre el 2 y el 6% de mortalidad que tiene el virus, pues. Entonces sí, son cifras que asustan de alguna manera, pues, o asustan directamente, pero si lo comparamos con los índices internacionales, pues realmente según población, pues el que peor está es Luxemburgo, que supera el número de contagiados por millón sobre el resto de países, pues, pero las estadísticas sí sirven es para darnos ciertas luces y no necesariamente para asustarnos, y es saber si en un país se están realizando medidas que beneficien a la mayor cantidad de población o no se está haciendo. Entonces, si uno dice, claro, es que eso está fuera de control en Estados Unidos, pues realmente no está tan fuera de control, porque la estadística nos dice que no, que está dentro de los rangos normales del control. Ayer estaban hablando aquí, discutiendo los médicos, que hablaban sobre el subregistro que se maneja en Colombia, ¿cierto? Que es un registro que casos que se muestran, los 2.700 no son los reales, pero hablaban que los importantes de esos registros que está dando el gobierno diariamente son los muertos y los recuperados, que realmente sí se puede llevar un control más o menos eficiente de los muertos, ¿cierto? Tienen una variación seguramente de un 2%, pero vamos más o menos bien en porcentaje de muertos versus recuperados frente a la media mundial. O sea, digamos,
entendiendo que el subregistro puede estar más o menos 8 veces menos de real, tendríamos 2 por 8, 16, más o menos 20.000 casos reales, y el número de muertes que va en 100 podría ser 120, 130. Digamos que hay más o menos una propagación estable del virus. Hasta hay que ver, eso sí, estamos en un punto donde las estadísticas no nos sirven de mucho, porque vamos a empezar a entender lo real cuando llegue el pico, que no sé cuándo llega. Y cuando Siempre está llegando y nunca llega. cuando le pongamos nombre de apellido a ese pico. Es decir, porque es que las estadísticas siguen siendo un número frío. Cuando le pongamos nombre de apellido a esas personas que sufren la realidad de los colapsos hospitalarios y esas cosas, va a ser distinto. Y a mí el tema de la estadística, por más útil y por más que sea una herramienta fundamental en este momento, también me deja como la duda, listo, pues es que hablar de 123 muertos así es hablar 123 muertos afuera. Pues como son números fríos. Le podemos poner nombre, 2 doctores, uno que se llama Camilo, el man de Sushi Márquez de Estado Grave. Sí, pero siguen siendo como mencionaste 3 mediáticos, pero cuando no lleguen a la prensa, sino que lleguen a tocar la puerta de una familia cercana o pues de alguno de nosotros, es una cosa que ya es distinta. Claro, Y pues, después, Pero no deja de ser distinto, es lo que está pasando. no, sí, es lo que está pasando. Seguro saldrá del shock, pero pues es una realidad que no podemos cambiar y nos va a tocar y nos va a llegar y el pico va a llegar al lado de nosotros o con nosotros. Y a mí eso es lo que creo que es eso. Estadísticamente Estados Unidos nos podrá mostrar que está en la media controlada, pero la realidad de Nueva York es otra. Y todavía no hemos empezado a ver lo que está pasando en África. Es decir, cuando empecemos a ver cosas como esas que siguen siendo alejadas, los números van a ser aterradores. Y África tiene sistemas de salud súper estandarizados, tiene acceso a más pruebas que casi que el resto de los países. O sea, África es la que sabe cómo manejar las pandemias y las pandemias. O sea, yo creo que, o sea, sí, se va a morir gente en África también como se ha muerto en el resto del mundo. Pero ellos son los que más experiencia tienen en manejos de crisis. Sino que Tommy, yo entiendo que yo sé que se va a morir mucha gente, pero le estamos prestando atención, no porque nos vaya a tocar, no le vamos a prestar más atención cuando nos toque, le estamos prestando atención porque es lo que está ocurriendo, que nos ocurre a todos, ¿cierto? Entonces, en esa medida, claro, le prestamos atención. Que tú dices, parece que es como claro, la guerra le prestamos atención cuando nos vaya a tocar a la puerta, todo cuando es más cerquita, evidentemente le ponemos nombre, va a ser mucho más impactante. No es impactante porque es una amenaza real, pues y es la amenaza que todos nosotros hemos tenido más cercana en nuestra vida, y eso que somos colombianos, vivimos con Pablo Escobar, y esta amenaza se ve más real. ¿Por qué? Porque es más mediática. Pero digamos que hemos vivido por eso, pero hemos vivido en medio de más conflictos como más aterradores para ciertas poblaciones. El problema es que como el virus no discrimina, nos asusta un poco más. Sin embargo, no podemos mirarlo desde la distancia. Un momento. Sin embargo, así como estamos más grandes y comprendemos mejor lo que está sucediendo, también ocupamos más espacio físico, así como también ocupamos muchos espacios en las redes sociales, como cuáles, Daniel. Síganos por nuestras redes sociales, en Twitter Lunes Zapatero, en Instagram Lunes de Zapatero. Nos pueden escuchar este programa y cualquiera por YouTube, por el canal de Lunes de Zapatero, incluso por la Grulla de Hermes si no lo encuentran, pero Spotify es nuestra plataforma más privilegiada, pero casi que por cualquier plataforma que tenga podcast nos pueden escuchar. El hombre es una cosa vana, variable y ondeante. Oh. Alguien le dice a Comanche que sonó cortado. De hecho no sonó cortado. Ey, se
Se volvió a mutear, weón. Ey, ¿cómo así? Chao. Ya acabamos Ya acabó el programa.